Buen día a todos, bienvenidos a la nueva jornada de FIESA Training. Es un gusto darles la bienvenida. En nombre de FIESA les agradecemos por inscribirse y participar en nuestras capacitaciones. Mi nombre es Mariano Fabre, soy el gerente de ventas aquí en FIESA SRL. Queremos aprovechar la oportunidad para recordarles que todos los días viernes a las 11 horas organizamos nuestras capacitaciones online. Están todos invitados. En esta oportunidad, nuestro experto Diego Sánchez nos presentará las soluciones de cercos eléctricos JFL. Programación en cercos eléctricos, la primera línea de defensa. Además de Diego Sánchez nos acompaña Federico Novelli, jefe de marketing aquí en FIESA. Durante la presentación podrán dirigir sus preguntas a Federico Novelli, quien en la primera pausa las compartirá con Diego. Para poder disponer de una mejor performance durante esta presentación, por favor, les solicitamos no activar los micrófonos y las cámaras. Ahora sí, los dejo con Diego Sánchez. Muchas gracias. Excelente, Mariano. Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo entonces a esta nueva capacitación sobre programación de electrificadores JFL. Vamos a dar un poco una breve presentación de la marca. Sí, JFL es una empresa de origen brasileño. Fue fundada en 1994. Es una empresa que tiene más de 20 años de experiencia, sí, en el rubro de la seguridad. Y vamos a marcar algo muy importante, que durante 14 años consecutivos los electrificadores de JF Alarmas fueron considerados los mejores de todo el país, ¿sí?, en Brasil. Es importante también destacar que es un fabricante muy reconocido a nivel latinoamericano, y podemos indicar de que está representado, ¿sí?, en más de 10 países, ¿sí?, teniendo en cuenta que es una empresa importante en su propio país, ¿sí?, y que está exportando a más de 10 países en lo que es en Latinoamérica. Nosotros como FIESA vamos a trabajar esta marca teniendo también el respaldo de la fábrica principal, ¿sí? Recuerdan, como habíamos hablado en las capacitaciones comerciales, ¿sí?, indicando sobre las normativas, el régimen de control, o si existía alguna prohibición, ¿sí?, sobre el uso de los cercos eléctricos. Las normativas asociadas a los electrificadores van a ser las IEC, ¿sí?, de cercos electrificados. Es una normativa internacional. Nosotros en Argentina tenemos la Asociación Eléctrica Argentina, ¿sí?, que genera los reglamentos para las instalaciones eléctricas en inmuebles, ¿sí?, que por ejemplo sería el artículo 771-B.9, o en el ENRE, la resolución 579/96, que valida las normas IRAM, ¿sí?, y también las normas IEC. Aquellos dirán, o muchas personas dirán que el electrificador JFL no viene provisto con el sello IRAM, pero es porque cumple con la IEC, ¿sí?, que es una norma internacional. Las normas IEC, sí, van a validar todo lo que es, todo lo que tiene que ver con la seguridad de instalaciones para personas, y tiene incumbencia tanto para el electrificador como para el cerco propiamente dicho, ¿sí? Lo que es AE, la EA, valida todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas, recuerden, en inmuebles y casas particulares. En el artículo que mencionamos, ¿sí?, el 771, eh, nos va a indicar, ¿sí?, que se hace una salvedad sobre las normas IE, donde nos va a indicar de que cualquier norma IE que sea ratificada nos va a habilitar también como si fuese una norma IRAM, ¿sí? Así que todo aquello que cumpla, como son nuestros cercos electrificados, con las normas internacionales IE, automáticamente sí van a cumplir con las normas locales IRAM. Recuerden que también pueden solicitar a los ejecutivos de cuenta, si contamos con las certificaciones, sí, correspondientes para los electrificadores, ¿está? Ustedes seguramente tienen ya un recorrido con equipamiento de electrificadores.
Está bueno mencionar, ¿sí?, cómo funciona un electrificador. El electrificador funciona bajo el concepto de descarga eléctrica, ¿sí?, de alto voltaje y de corta duración, ¿sí? Este, Esas descargas eléctricas, la idea es que se tope con el intruso, ¿sí?, que intente atravesar, por ejemplo, un alambrado electrificado por un electrificador JFL, ¿sí? Las descargas, vamos a hablar de que son disuasivas, nunca son letales, ¿sí? Y mucho menos con el equipamiento que distribuye FIESA, ¿sí? Que tiene, si respetamos la correcta instalación, siguiendo las recomendaciones del IEC, ¿sí?, y de la AE, vamos a cumplir, ¿sí?, con un nivel de seguridad muy, pero muy alto. Recuerden que tenemos que tener como línea, ¿sí?, una instalación segura a nivel domicilio, que las instalaciones de los hilos electrificados queden a alturas no accesibles de forma simple. Recuerden, 2,5 metros de altura es lo ideal, ¿sí? Y es lo recomendado para que una persona por accidente no pueda tener este contacto con un hilo electrificado, ¿sí? Tienen que tener en cuenta también de que toda descarga que se genere en el electrificador, o sea que el electrificador se genere una descarga, eso va a generar una alerta inmediata, ¿sí? Esto bien, si hay un corte del electrificador, de los hilos electrificados, también se va a detectar como una anomalía y siempre va a disparar una alerta. Para aquellos que no estuvieron en la charla comercial, donde indicamos los diferentes tipos de electrificadores, accesorios y demás, vamos a mostrar que tenemos dos tipos de electrificadores, el SR18 Plus, ¿sí? Y también tenemos el SR18i Plus. Vamos a hablar de que el SR18 Plus lo podríamos catalogar como para uso residencial, ¿sí? Recuerden las características, que se puede armar, desarmar, en modo normal o dividido, o sea, de la parte en conjunto con la entrada de alarma que tiene y el electrificador, o desarmar el sistema de forma independiente, tanto el electrificador como la parte de detección de intrusión que tiene una entrada de zona. La tensión de estos equipos son regulables, viene desde los 18.000 de los 12.000 hasta los 18.000 voltios. La energía, por ejemplo, que puede, de cada choque de un SR18 Plus, es de 0,5 Joule, y para el SR18i Plus es de 4 Joule, ¿sí? Vamos a hablar de que las distancias que van a poder trabajar entre un electrificador y otro nos va a dar el lugar donde se va a instalar. Por ejemplo, la longitud máxima que podemos hacer de alambre con un SR18i Plus es de unos 1.600 metros si se utiliza un alambre fino, que sería de 0,6 milímetros, ¿está? Para un SR18i Plus, las distancias son de 5.000 metros, utilizando un alambre fino de 0,6 milímetros, ¿está? Ambos electrificadores, ya sea el 18 Plus, bien, o bien el 18i Plus, cuentan con una entrada de zona, una salida de sirena y una salida para monitoreo. La salida de monitoreo, recuerden que es una salida independiente de la de una salida, por así decirlo, en espejo a la de sirena, que lo que nos va a dar es un contacto para poder conectarlo a una entrada de alarma de una grabadora de BR o bien a una entrada de zona de un panel de alarma de terceros, ¿sí? Ambas soluciones, el SR18 Plus o el 18i Plus, siempre van a venir con el gabinete, ¿sí? La fuente de alimentación, y recuerden que deben cotizar siempre por separado la batería, ¿sí? De 12 volts 7 amperes para que el sistema tenga un backup de resguardo en el caso de un corte de energía, ¿sí? Por parte del proveedor eléctrico. Marcamos que ambos equipos, ¿sí?, cumplen con la IEC, ¿sí? Y por ende están validados, ¿sí?, para que se puedan trabajar e instalar de forma segura en cualquier domicilio o bien en empresa. También remarcamos los tipos de accesorios que podemos trabajar.
los controles remotos, la placa para conexión a internet, el cable de programación, y para aquella versión anterior, que era el Shock 18, tenemos también la llave de armado-desarmado de repuesto para aquellos usuarios que hayan perdido la llave o se les haya dañado, ¿está? En sí, lo que hoy vamos a ver va a ser dentro de la capacitación, el uso de los llaveros, del comunicador de internet y bien el cable de programador. Para hacer la instalación del perímetro, recuerden que se va a hacer un lazo, o sea, nosotros vamos a partir desde el electrificador, donde vamos a ir en la parte de alta, con el cable de aislación, hasta donde se encuentran los hilos. En los hilos, el cerco tiene que generar un lazo, ¿sí? Hasta volver nuevamente hacia el electrificador. Es importante siempre la puesta a tierra y que el tipo de diagrama de conexión, ¿sí?, se cumpla siempre. Recomendaciones, ¿sí? Para la instalación siempre vamos a tener lo siguiente. La altura desde la base hasta el primer hilo, ¿sí?, debería ser de unos 10 centímetros aproximadamente para que ninguna persona pueda filtrarse por debajo del alambre, ¿está? Las distancias entre un poste de sujeción, ¿sí?, que soporte la tensión de los resortes o bien de la instalación, hasta una varilla o aisladores internos, ¿sí?, del cerco eléctrico, tienen que ser una distancia de unos 3 metros aproximadamente. Eso es lo recomendado. Algunos instaladores utilizan 4 metros, ¿sí?, otros cada 5, pero según manual vamos a hablar de que tenemos las recomendaciones desde la base de, por ejemplo, de un tapial hasta el primer hilo, 10 centímetros, y entre un poste principal y las varillas intermedias, unos 3 metros de distancia, ¿está? Hay que tener en cuenta que antes de conectar el cable de alto aislamiento al electrificador, hay que medir siempre la resistencia que ofrece el perímetro, ¿está? Y eso es donde hay que tener en cuenta que para los equipos, ¿sí? Los equipos, por ejemplo, el SR18i Plus, el 18 Plus, la resistencia tiene que ser de 5000 ohms, ¿está? Y la resistencia para los equipos SR18i Plus tiene que medir 13.000 ohms, ¿está? Eso nos va a dar de que el lazo que se generó, ¿sí?, en todo el cerco eléctrico está de forma correcta y es válido para conectarlo, ¿sí?, a nuestro electrificador. Es importante que esos valores sean correctos para que el funcionamiento del electrificador también sea el adecuado, ¿está? Se puede instalar también una puesta a tierra, ¿sí?, o intercalar entre el medio de los alambres para así generar una descarga en el caso de que quieran unir diferentes hilos, ¿sí?, y tratar de traspasar entre sí por medio del alambrado. Lo que se puede hacer es pasar entre medio algunas alambres de puesta a tierra y de esa forma se puede recibir siempre una alerta, ¿sí?, de shock en el electrificador y de esa forma generar una alerta directa tanto para la sirena, para la salida de monitoreo o bien para la aplicación de celular en el caso de que tengamos conectado, ¿sí?, el módulo de internet. Recuerden que la distancia máxima que se puede hacer entre el electrificador y el cerco propiamente dicho no puede superar los 30 metros, ¿sí? Dentro del rango de los 30 metros, ustedes pueden conectar de forma correcta el electrificador, ¿sí?, el equipo electrificador hacia el cerco, ¿sí?, que tenemos en exterior. Fede, quería saber si tenemos alguna consulta. Hola Diego, por ahora no hay consulta. Recuerda todo de enviar a mí en privado la consulta de manera que la pueda pasar a Diego en la primera pausa. Muchas gracias. Excelente. La puesta a tierra es extremadamente importante en toda solución de cerco electrificado, ¿sí? Y es importante saber de que se prohíbe, ¿sí?, el uso del neutro de la red eléctrica de la casa o de la empresa. La instalación de la jabalina tiene que ser completamente independiente
a toda instalación eléctrica que haya y que sea dedicada para la parte del cerco eléctrico, ¿está? Que no tiene nada que ver con la puesta a tierra de la parte de alimentación de suministro eléctrico al electrificador. Tiene que ver con la puesta a tierra que enlaza directamente el electrificador de la parte de alta tensión, ¿sí? Hacia la tierra propiamente dicha, ¿está? Tengan en cuenta, ¿sí? Que las jabalinas que se tienen que utilizar tienen que ser cobreadas, ¿sí? De 2,5 metros, ¿sí? Vamos a ir a la parte de programación, teniendo en cuenta ya las recomendaciones para lo que es el cableado, la parte de instalación eléctrica y dónde están las referencias de instalación para el nivel de seguridad, teniendo en cuenta las distancias y demás, ¿sí? Ya podemos pasar a la parte de programación. Recuerden entonces siempre tener una jabalina dedicada para el sector de alta tensión, las distancias entre los postes de soporte principal contra las varillas, pueden ser de 3 metros, ¿sí? La altura entre la base de un tapial y el primer hilo que sea de unos 10 centímetros aproximadamente, que las distancias de cableado desde el equipo hacia el cerco no pueden superar los 30 metros de distancia. También tomen nota de la resistencia que tiene que tener el cableado de alambre en el cerco. Si vamos a utilizar un SR, tiene que cumplir con los 5.000 ohm, y si es para un SR18 Plus, tiene que ser de 13.000 ohm. ¿Está? Lo que vamos a ver entonces en la parte de programación va a ser cómo programar, ¿sí? Un control remoto, programar las tensiones de salida, programar el reconocimiento de perímetro y también programar, por ejemplo, en el control remoto, un botón de pánico. ¿Está? Para programar el control remoto, ¿sí? Es muy importante primero saber el funcionamiento de los 3 botones que incluyen el TX4R, ¿está? El botón 1 nos va a proporcionar el armado y desarmado de la zona de alarma. Recuerden que los electrificadores tienen una entrada de zona, ¿sí? Y con el botón 1 podemos armar y desarmar esa zona. Con el botón 2 podemos armar y desarmar la parte de choque eléctrico, o sea, la parte del cerco electrificado. Y con el botón 3 podemos armar y desarmar en simultáneo, ¿sí? Tanto la entrada de zona de alarma como la parte de choque eléctrico de el cerco electrificado, ¿está? Como adicional, se podría poner que si el botón 3 lo presionamos durante 3 segundos, se va a generar una alerta de pánico. En algunos sistemas, la programación o el enlace de un dispositivo inalámbrico es engorroso, ¿sí? Pero vamos a hablar y destacar de que con JFL esto es algo muy simple, ¿sí? Recuerden que esto es válido para los técnicos instaladores, ¿sí? La idea es que este tipo de tareas las gestione una persona con conocimiento y no cualquier tipo de usuario, como sería un usuario final. Si tiene los conocimientos del usuario final, podría llegar a hacerlo, pero lo ideal sería que lo haga personal capacitado, como todos ustedes, ¿sí? Que se dedican al área de seguridad o bien a la instalación de cercos electrificados. ¿Está? Para poder generar la programación del control remoto, ¿sí? Es necesario pulsar y mantener pulsado uno de los botones del control remoto, ¿sí? De esa forma, el LED del control va a comenzar a parpadear de forma rápida. Luego, en el electrificador, tenemos que pulsar, ¿sí? El botón aprender. Tienen sobre la placa del electrificador un pequeño pulsador que dice aprender y hay que presionarlo una vez. Un LED se va a encender, ¿sí? Y eso nos va a indicar de que está empezando a hacer el reconocimiento de equipos inalámbricos que hay cerca del electrificador. Una vez
que la luz o ese LED de aprender en el electrificador si se apague, ahí ya nos indica que el control remoto quedó enrolado contra el electrificador. Puede ver de que enrolar un control remoto es muy simple. Recuerden, primero tenemos que presionar, mantener presionado uno de los botones del control remoto. Luego en el electrificador sí tenemos que presionar el botón aprender. Cuando presionamos el botón aprender se va a encender un LED en el electrificador y cuando ese LED se apague, el control remoto ya queda enrolado con la placa principal, ¿sí? Si tienen más controles remotos, pueden repetir los pasos y agregar tantos controles necesiten. Normalmente en una empresa o bien en una casa se enrolan unos 4 o 5 controles remotos aproximadamente, ¿sí? Y es lo que es de uso habitual para cualquier tipo de solución, ¿sí? Fede, ¿querés saber si tenemos alguna consulta? Así es, Diego, tenemos varias consultas, ahora te la paso. Excelente. Marcelo Sí. pregunta, ¿cuáles pueden ser las causas de falsas alarmas en estos cercos? Lo vamos a responder un poquito más adelante, que eso lo vamos a destacar en la parte de reconocimiento del cerco, ¿sí? Perfecto, puede ser que esa también esté relacionada con lo mismo. ¿Qué pasa cuando se Sí. puentean los cables con otro cable en alguna parte del cerco? Por eso lo vamos a ver en la parte de la verificación de cerco. Bueno, la pregunta de Alejandro es más sobre el producto. ¿Cuál es la distancia recomendable de separación entre líneas subsiguientes a la primera, que es de 10 centímetros? Aproximadamente son unos, si mal no recuerdo, son unos 15 centímetros entre línea y línea, que ya te lo dan, por ejemplo, las varillas PTR4 o PTR6, ya vienen con unas distancias predefinidas entre hilo e hilo para poder instalarlas en cualquier solución, ¿sí? Perfecto. Pregunta de Jorge. ¿Qué autonomía da con la batería de 7 amperes? La autonomía que tenemos es de 4 a 6 horas, ¿sí? Por último, Lucas pregunta, la resistencia de 5.000 y 13.000 ohms, pero no es completa la pregunta, Fernando. Lucas, por favor, completa la pregunta si se la puedo pasar a Diego, porque Ok. no me queda claro cuál es la pregunta. Ah, sí, ahí se completó. La resistencia de 5.000 y 13.000 ohms, ¿tienen que ser exactas o es un valor máximo? Es un valor máximo, ¿sí? Para que soporten un electrificador u otro, ¿sí? Perfecto, no hay más preguntas por ahora. Ok, excelente. Vamos a seguir avanzando. Entonces, de esta forma, entonces completamos cómo se enrola un control remoto a un electrificador JFL, ya sea cualquiera de los dos modelos, ¿sí? Del SR18 o el SR18i. Programar la tensión de salida, ¿sí? Para programar la tensión de salida, en algunos modelos será requerido utilizar el cable de programación. Y en los últimos modelos es un poco más simple, no es requerido esta herramienta de programación y un acceso a una computadora, ya que a través de un deep switch es posible ajustar la tensión mucho más fácil, mucho más simple, ¿está? Para poder programar el valor de la tensión de salida que van a tener, ¿sí? Por la parte del electrificador, se puede ajustar en 3 valores, ¿sí? Se puede ajustar en el valor 1, que va a ser 18.000 voltios, y pueden ver de que tienen un pequeño, en la placa van a tener un deep switch, ¿sí? De 3 posiciones, que va a ser posición 1, 2 y 3, ¿sí? Donde la tensión que se puede ajustar va a ser siendo 1 para 18.000 voltios, siendo el valor 2 para ajustarlo a 15.000 y siendo el valor 3 para bajarlo a 12.000. Normalmente cuando las distancias son muy largas, ¿sí? Puede ser de que se pongan a 18.000 voltios, bien, pero tienen que saber que se puede ajustar sin el valor de entre 12.000 y 18.000 de forma muy simple y sencilla con un deep switch que se encuentra directamente en la placa del electrificador, ¿está?
Para que los valores, ¿sí?, de ajuste de tensión se guarden, o por así decirlo, sean aplicados, siempre es necesario reiniciar el electrificador para que esos valores se cumplan a la hora de volver a iniciar el sistema de electrificación para el cerco, ¿está? Podríamos decir de que para cercos de menores de 400 metros, ¿sí?, se podría ajustar a la tensión mínima en 12.000 voltios, ¿sí? Y para aquellas distancias superiores a 400 metros, ¿sí?, entre, no sé, 1.000 metros, podríamos decir de que es conveniente ponerlo en 15.000. ¿Por qué se puede ajustar, ¿sí?, a mayor tensión o menor tensión? Si ustedes tienen distancias muy largas, esos 12.000 voltios, recuerden que van por pulsos, ¿sí? Los equipos no es que generan una electrificación constante en la salida, sino que envían pulsos, ¿sí?, prácticamente uno cada segundo y medio, y esos pulsos luego van a tener un retorno, ¿sí?, hasta el equipo, que va a hacer el censo de que todo el cerco está correcto y está funcionando bien. Si eso varía, ¿sí?, o sea, si varía la velocidad a la cual retorna el pulso, se puede detectar como una anomalía, que después lo vamos a ver en la parte de verificación de perímetro, ¿está? Pero cuando vamos a tener distancias largas, si ustedes tienen una tensión muy baja, ese pulso que se envía de choque eléctrico puede ser de que no sea efectivo, ¿sí?, contra una persona que intente generar un acto de intrusión, ¿está? Entonces, como la distancia es muy larga, tal vez esos 12.000 voltios no llegan con la intensidad que tiene que llegar, y es un simple cosquilleo, y no genera ningún acto de disuasión, ¿ok? Por eso es que, dependiendo de las distancias de cableado, o sea, cuando son distancias muy cortas, hablando de 400 metros, podríamos setearlo tranquilamente en 12.000 voltios, sabiendo de que vamos a tener un rendimiento bueno, ¿está? Muchos instaladores optan por dejarlo en el mayor voltaje, y si en el caso de hacer una extensión o bien de hacer instalaciones parciales y luego ir expandiendo la solución, ya lo tienen seteado, sí, en el valor máximo, ¿ok? Recuerden que mencioné la parte de reconocimiento de perímetro. Cuando hablamos de reconocimiento de perímetro, hablamos de una verificación de cómo está el ambiente de instalación para que el electrificador funcione de forma correcta. Lo que debemos verificar es que el cerco no esté cortado. Para saber que no está cortado, hay que hacer la medición de los dos hilos que tenemos de retorno del lado del lado del cerco donde se va a conectar hacia el electrificador, ¿está? Por lo tanto, tenemos que tener continuidad en toda la solución, ¿sí? Vamos a hablar de que antes de hacer un reconocimiento es recomendado tener encendido al menos unos 10 minutos, ¿sí?, el electrificador, para así el sistema se pueda asegurar de que no haya ninguna fuga, ¿sí?, entre el alambrado y los aisladores, o bien las varillas o postes que se hayan utilizado en la instalación, ¿sí? Las varillas o postes, recuerden que pueden ser personalizadas, diseñadas por ustedes, o bien las varillas prearmadas, que son las PTR4 o PTR6. También hay que asegurarse de que no haya vegetación, ¿sí?, rozando el alambrado, lo cual pueda generar una descarga o bien una falla cuando se hace el reconocimiento. Toda instalación de cerco eléctrico, no es recomendado que los arbustos o la maleza sí tenga contacto con el alambrado, y tengamos siempre una línea limpia, ¿sí?, visible, y que no haya obstrucción, ¿sí?, de toque, o sea, de elementos externos hacia el hilo electrificado, ¿ok? Antes, recuerden de hacer cualquier modificación, ¿sí?, o reparación, tienen que tener en cuenta que el electrificador siempre tiene que estar desconectado, ¿sí? Más allá de que ustedes desarmen el electrificador y demás, por seguridad, cuando vayan a hacer algún tipo de mantenimiento, siempre
¿sí? Mantengan el electrificador desconectado si van a hacer algún tipo de mantenimiento en los hilos, en los aisladores, en los postes o bien en las varillas, ¿ok? A través de la programación, después vamos a ver que es posible aumentar la sensibilidad en el caso de que por alguna razón en algún lugar tengan una chispa o pérdida, ¿sí? Del electrificador. Es posible subir o bajar la sensibilidad, ¿sí? De disparo, por así decirlo, porque recuerden, este, cada vez que se genera un pulso, eso va pasando por todo el alambre, retornando al electrificador. Si tenemos alguna pérdida, se podría detectar como un disparo o bien como una anomalía. Y es donde debemos hacer la verificación, ¿sí? Antes de hacer alguna programación adicional, ¿está? Bueno, para poder programar, ¿sí? El reconocimiento de perímetro, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Es conectar el electrificador al cerco que ya se encuentra instalado, ¿sí? Luego tenemos que armar, por así decirlo, un sector de descarga, ¿sí? Ese sector de descarga, ¿sí? Tiene que estar verificado y tiene que tener retorno de LED de pulso. O sea, sobre el electrificador, ustedes van a ver, ¿sí? Que va a haber un LED que va a estar parpadeando, indicando de que está todo funcionando, ¿sí? De forma correcta. Para verificar, sí, vamos a tener el LED de pulso que va a estar parpadeando. En esa forma, lo que debemos hacer es presionar, o por así decirlo, pulsar el botón programar, ¿sí? Y eso nos va a dar, ¿sí? Que luego tenemos que hacer, soltar nuevamente el botón aprender. Debemos soltar el botón programar, ¿sí? Y el electrificador lo que va a hacer es generar 2 bips, ¿sí? Cortos de sirena, y eso nos va a dar de que se va a encender el LED de programar nuevamente, ¿está? Una vez que esperamos y que se apague, ¿sí? El LED de programar, el electrificador nos va a dar, ¿sí? Un bip corto de sirena, registrando de que el perímetro está funcionando de forma correcta, ¿está? De esa forma, lo que podemos hacer es hacer el modo de verificación de perímetro. Pero recuerden, para que todo esto funcione de forma correcta, es necesario hacer también la verificación física de que no tengamos pérdidas ni cortes y que el cerco eléctrico que instalamos no tenga ninguna anomalía, ¿sí? Como habíamos mencionado anteriormente, ¿ok? Fede, quería saber si tenemos alguna consulta. Hola Diego, sí, hay una pregunta de Jorge. ¿Cuántos controles máximo admite? Si mal recuerdo, se pueden instalar hasta 30 controles. Pero como bien había mencionado, una instalación normal podemos utilizar entre 4 y 5 controles, ¿sí? Ya sea una casa o bien sea una empresa. Perfecto, Diego. Ahora, justamente está por decirte que no hay más preguntas, entró una de Nicolás. Bien. ¿El cable de alto aislamiento necesita alguna instalación específica o puede ir por una cañería independiente como cualquier cable? Bueno, el cable de alta aislación tiene justamente esa característica. Como el cable es de alta aislación, ustedes pueden instalarlo sin, por una cañería compartida, no de tensiones bajas, ¿sí? Pero recuerden, si ustedes hacen una instalación propia, donde ustedes pasan sus propios cables y generan una instalación independiente a cualquier otra, va a ser mucho más efectivo a nivel seguridad. ¿Por qué? Porque ustedes hacen una instalación, por ejemplo, compartida, pasan el cable de alto aislamiento a través de otro caño donde hay, no sé, 220 voltios, y por alguna razón la gente de instalación eléctrica de la casa o de la fábrica requiere hacer mantenimiento,
y cortan el cable, ¿sí?, de alta del electrificador. Eso sería peligroso, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque se comparte una parte de instalación. Lo ideal sería que sea independiente, ¿sí? Pueden ir en paralelo ambos cables, no hay ningún problema, porque recuerden que son con una aislación muy, muy alta y muy efectiva, pero lo ideal siempre es tener una instalación independiente, tanto de la parte desde el electrificador hasta el cerco propiamente dicho, y de la jabalina. Recuerden que eso es fundamental, tener su propia jabalina para la parte de alta, ¿sí? Para la parte de alimentación que va a la fuente del electrificador, eso se puede tener de instalación eléctrica estándar, pero la parte de puesta a tierra de la sección de alta tensión, es necesario que la puesta a tierra sea totalmente independiente a cualquier otro, ¿ok? Por lo tanto, lo ideal sería que tengan su propia cañería para la parte de alta tensión o por donde pasen esos cables, que más allá de que sean seguros y estén súper aislados, lo ideal sería que tengan su propio canal de conexión entre el electrificador y el cerco, ¿ok? Entró otra pregunta, en este caso de Alejandro. ¿Hay registro de armados y desarmados del cerco y por cuál botón? Em, Hasta lo que recuerdo, no hay registro armado y desarmado, ¿sí? De forma de poder reportarlo. Sí es posible desde la aplicación, ¿sí?, poder armar y desarmar. Perfecto, Diego, no hay otras preguntas. Ok. Bueno, hasta ahora vimos las recomendaciones de instalación físicas, ¿sí? Cómo se enrolan los controles remotos, cómo se hacen los ajustes de tensión, ¿sí? Y cómo se programa la parte de reconocimiento de perímetro, ¿ok? No es obligación, pero está bueno tener el conocimiento de la parte de actualizaciones de firmware de los electrificadores. Si hay algo muy importante que todos saben y que deberían aplicar, es que si algo funciona, no se actualiza, ¿sí? Si un equipo cumple con todas las necesidades del cliente, no tiene ningún problema de conectividad, no tiene falsos disparos por X motivo, el sistema se arma de forma correcta siempre. Si algo funciona perfecto, no es necesario repararlo. Esa sería la base, ¿sí?, de por qué no actualizar el firmware a un electrificador, ¿está? Si las funciones del electrificador estándar, así como lo tienen sacado de la caja, funciona perfecto, no es necesario actualizarlo. Pero para aquellos lugares o soluciones donde la actualización es necesaria por X motivo, ¿sí?, está bueno tener el conocimiento de cómo poder hacerlo, ¿ok? El software de actualización para lo que es JFL pueden descargarlo de la página oficial, ¿sí? El nombre de la aplicación va a ser el precargador, ¿sí?, de inicio, la versión 1.6. Cuando entren a la página van a encontrar muchos iconos con con esta figura y el nombre de la aplicación para poder actualizar el sistema de los electrificadores. Cuando ustedes descarguen la aplicación y la instalen en su computadora con sistema operativo Windows, van a tener esta aplicación instalada cuando la inicien. ¿Qué necesitamos para poder actualizar el firmware de un equipo? No es solamente descargar la aplicación, sino que también necesitamos el cable de programación. Recuerden el famoso USB TTL, ¿sí? Es el que nos va a brindar la interfaz de conexión entre la PC por puerto USB hacia nuestro electrificador al puerto de comunicación, ¿ok? Esto es lo que vamos a necesitar de forma física para poder usar una computadora y actualizar nuestro electrificador JFL. Remarco, si el equipo funciona, no es necesario actualizar el firmware, a no ser de que por alguna anomalía, luego de charlar con soporte técnico y que es requerido hacer la actualización de firmware para solucionar algún tema, solamente bajo esa circunstancia sí sería lo necesario actualizar el sistema operativo, o por así decirlo, el firmware de un electrificador. Bueno, una vez que descargamos el software, conectamos con el cable USB, ¿sí?, de conexión a la interfaz del electrificador. Debemos mantener presionado, ¿sí?, el botón
de programación. Y luego que mantenemos presionados, debemos energizar el cerco. Podemos energizarlo con una batería o bien podemos energizarlo a través de la fuente de alimentación. De esta forma va a entrar en modo programación para recibir, ¿sí? La actualización de firmware. Si no generamos este método, si nosotros solamente encendemos, iniciamos el cerco, no vamos a poder actualizar el firmware. El procedimiento es el cerco apagado, presionamos, ¿sí? El botón de programación, ¿sí? De programar, y energizamos el equipo, ¿ok? Una vez hecho esto, en la aplicación que descargamos, si recuerden la pantalla principal, tenemos que ir a la parte del electrificador. Una vez que accedimos a la parte de electrificadores, debemos seleccionar el producto adecuado. Seleccionar el producto adecuado nos va a pasar a la siguiente pantalla, ¿ok? En la siguiente pantalla debemos seleccionar el medio de comunicación. Ya para este entonces teníamos conectado el cable de programación desde la PC hacia el electrificador, ¿ok? Lo que vamos a hacer es darle a iniciar. Cuando lo vamos a iniciar, el software va a detectar, ¿sí? Y mostrarnos los datos del producto, la versión de firmware que tiene y la versión del dispositivo. Luego nos va a solicitar el acceso al archivo de actualización de firmware. Una vez que seleccionamos el archivo de actualización de firmware, tenemos que ponerle a actualizar el dispositivo. En este proceso es muy importante que la energía no sea interrumpida. Por eso en el ejemplo de, de actualización, ven que tenemos una batería con lo cual le damos energía a nuestro dispositivo. Si por alguna razón se corta la energía durante la actualización de firmware, es posible que el equipo sí, quede dañado y sea requerido enviarlo a RMA. Por lo tanto, cuando utilicen energía para alimentar la placa del electrificador, utilicen una batería cargada, ¿sí? Así puede soportar todo el proceso de actualización y no tenemos ningún corte de energía mientras está ocurriendo este proceso, ¿ok? Una vez que finaliza el proceso, ya se tiene actualizado el sistema del electrificador y podríamos acceder a esas mejoras que tal vez eran necesarias y que por eso recurrimos a la actualización de firmware, ¿ok? Recuerden, no es obligación actualizar la firmware. Se recomienda actualizar el firmware cuando nuestro departamento técnico lo recomienda para resolver algún problema sí que surja en la instalación sí puntual que tengan con el cliente. Remarco, si el equipo funciona, no es necesario repararlo, ¿sí? Ya que está cumpliendo con todas las necesidades, ¿sí? Del cliente y que el funcionamiento es el correcto siempre, ¿ok? Fede, quería saber si tenemos alguna consulta. Sí, Diego, hay una pregunta de Nicolás. Si Sí. tuviese, por ejemplo, que instalar dos murallas enfrentadas donde en el medio hay una altura mayor por alguna construcción, ¿tendría que instalar dos centrales o podría vincularnos con algún tipo de cableado? Y lo ideal serían que sean dos centrales. Eso sería la mejor solución y recomendación para la instalación. Algunos instaladores lo que hacen es utilizar ese cerco, o sea, un electrificador, parte del cerco, después hacen un salto con el cable de alta aislación y continúan con el cerco, ¿sí? De esa forma siguen hacen un bucle de un lugar y hacen otro bucle de otro lugar y tienen solamente dos cables de conexión entre un punto y otro. Algunos hacen ese tipo de soluciones. Lo recomendado en un ambiente así es tener dos electrificadores. ¿Es más costoso? Sí. ¿Es más seguro? Sí. ¿Ok? Por eso es que se recomienda utilizar, no compartir, por ejemplo, para dos cercos independientes, o sea, si tenemos instalación a la izquierda y otro hacia la derecha,
de tener 2 electrificadores, no uno compartiendo varios lugares, ¿ok? Si es toda una sola solución, como decimos, se puede hacer una instalación uniforme de un cerco, no hay ningún problema. Pero cuando hay separaciones donde hay que hacer cortes de cableado y demás, como decía, de que entre un punto y otro se pone un cable de alta aislación, como he visto que han hecho, está bajo la responsabilidad del instalador, ¿sí? Y lo recomendable es usar 2 electrificadores, ¿ok? No hay otras preguntas, Diego. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a programar los equipos con un software, ¿sí? De JFL que se llama LinaCloud, ¿sí? Para poder utilizar el software LinaCloud, que lo van a descargar de la página de JFL, ¿sí? Van a entrar a la página de JFL, dentro de software y drivers, van a tener setup programador LinaCloud, ¿sí? Ese software es el que nos va a permitir conectarnos a través de una computadora hacia el equipo y poder programar algunos datos adicionales que este, desde un control remoto no es posible hacer, ¿sí? Para poder programar con el software LinaCloud requerimos de ciertos conectores. El cable de programación lo requerimos siempre, ¿sí? En el caso que ustedes tengan un ME04, ¿sí? Y quieran ver las configuraciones de red o de internet, es necesario que esté presente en el programador, perdón, en el electrificador. Si ustedes quieren configurar algún dato del ME04 y no lo tienen conectado al equipo, no van a ver algunas configuraciones. Por lo tanto, preconfigurar un ME04 se va a poder hacer solo si está presente en el electrificador, ¿está? No pueden hacer los ajustes de red si el ME04 no está presente y solo van a poder hacerlo si el ME04 está presente en el equipo. Por lo tanto, necesitan la computadora, el cable de programación, que va a ir al puerto, ¿sí? De conexión del M04, el puerto de comunicación. El puerto de comunicación del M04 va hacia la placa principal y recuerden que vamos a tener la conexión de red que ya tiene que estar activa, por así decirlo, conectado a un router con internet, ¿ok? Más allá de que el software LinaCloud va a trabajar a través del puerto de comunicación, este puerto tiene que estar activo para que las funcionalidades de red sean válidas, ¿sí? Y sea fácil de configurar, ¿sí? Sobre el electrificador, ¿ok? Remarco entonces, todas las aplicaciones de JFL la pueden descargar desde la página oficial. Van a ir a jflalarmas.com.br /software-medio drivers ¿sí? Ahí van a ver este icono, van a ver una grilla importante de software, ¿sí? En todos los software van a tener siempre el mismo icono, pero ustedes tienen que buscar, ¿sí? El programador LinaCloud. La última versión es 1.18. Una vez instalado el software, que va a correr bajo plataformas Windows, ¿sí? Este, mm, Van a tener este inicio de programa. Lo que tenemos que hacer es agregar un nuevo dispositivo y una vez que agregamos un nuevo dispositivo, ¿sí? Nos va a indicar qué tipo de electrificador vamos a utilizar, ¿ok? En este caso el ejemplo va a ser con un SR18, 18 o barra SR18i Plus, ¿ok? Nos va a mostrar que es válido para los dos modelos. Una vez que agregamos dispositivo, ¿sí? Nos va a pedir diferentes parámetros. El nombre de cliente es opcional, pero podemos poner el equipo personalizado. Si esto pertenece a un usuario final y tiene varios cercos eléctricos, podríamos indicar que es no sé, perímetro lateral derecho, perímetro lateral izquierdo, fábrica, casa, local 1, local 2, local 3, ¿sí? De esa forma podemos poner diferentes nombres, ¿ok? Podemos habilitar el modo dividido. Recuerden, el modo dividido si va a ser
el armado en simultáneo del electrificador con la zona. La contraseña maestra, ¿sí? Y las contraseñas de usuarios. El modo de sirena, ¿sí? Si va a ser continuo o interrumpido. Y si se va a habilitar el famoso bip de sirena cuando armamos un equipo, ¿sí? O bien cuando lo desarmamos, que es como si fuese una alerta de que el equipo se encuentra armado y desarmado, ¿sí? Para poder conectarnos, ¿sí? En el caso del puerto de comunicación, tenemos que seleccionar el tipo de puerto, ¿ok? Quiero que vean que para poder conectarse nosotros tenemos información y le vamos a dar a conectar, ¿ok? Una vez que le dimos a conectar, nos va a aparecer una ventana adicional donde nos dice el tipo de puerto. La contraseña, ¿sí? Que van a ingresar en este sector de fábrica, ¿sí? Es 5678. 5678. Con esa contraseña van a poder conectarse, ¿sí? En modo de programación con el software Linux Cloud. Fede, quería saber si tenemos alguna consulta hasta ahora. No, Diego, no entró ninguna nueva consulta. Bien. Una vez que estamos conectados, ¿sí? Al electrificador, van a poder ver de que el botón de conectar ahora nos aparece con un icono rojo, ¿sí? Indicándonos que ya estamos conectados y que podemos desconectarnos del electrificador, ¿ok? Si vamos a la parte de zonas, ¿sí? Vamos a poder hacer la configuración de la zona 1. Recuerden que los equipos vienen con varias zonas, hablando de que si fuesen inalámbricas, nosotros vamos a tomar en cuenta de que los electrificadores son mini paneles de alarmas de una sola zona física, ¿sí? Y podemos programar el modo de disparo de esa zona, ¿está? Si va a ser inmediato, o sea que cuando el detector que tengamos conectado, por ejemplo, un PMD85, perdón, un DG85 detecte movimiento ambiental, ¿sí? El sistema se dispare de forma inmediata, ¿ok? Y luego, bueno, vamos a tener zonas inteligentes, temporalizada, ¿sí? O temporalizada inteligente. Teniendo en cuenta el modo de trabajo, lo ideal sería que siempre sea de forma inmediata, así cualquier detección que genere, ¿sí? Cuando el sistema está armado, va a disparar una alerta, tanto con la sirena como por la aplicación celular, en el caso de que el módulo de internet esté presente. Fede, quería saber si tenemos alguna consulta. Hola, Diego, no hay consultas. Recuerdo a todos que la pueden enviar a mí, Federico Novelli, de manera que la pueda pasar a Diego en la pausa siguiente. Muy bien. Vamos a seguir avanzando. Después tenemos los tiempos, ¿sí? Los tiempos de entrada y de salida, que es el famoso, como se hace en un panel de alarma, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos para que el sistema se dispare si hace una detección? En ese caso vamos a tener programado de fábrica 60 segundos, tanto para lo que es entrada y para lo que es salida. Cuando ustedes arman el sistema, va a tardar 60 segundos en armarse de forma completa y luego generar una alerta. O bien, cuando hace una detección, que tarde 60 segundos en detectarlo como anomalía para hacer un disparo de alarma, ¿está? Estos valores los podemos modificar y bajar los valores. El disparo en segundos. ¿Cuántos segundos va a permanecer funcionando la sirena en el caso de hacer una detección? ¿Sí? Y las zonas inteligentes, recuerden, cuánto tiempo de permanencia de detección para que sea válido como una detección, ¿ok? Pasamos a la parte de comunicación. Recuerden que esto va a ser válido si tienen conectado el módulo de internet, ¿sí? Muchas configuraciones no son necesarias. Recuerden que la nube P2P de JFL es totalmente gratuita. No hay que configurar muchos parámetros, por así decirlo. Lo único que necesitamos es que la placa de red tenga internet
Si es en una casa o una pequeña empresa, esto lo podemos dejar habilitado por DHCP para que tome la IP de forma automática y que se registre contra el router de Internet, ¿sí? Y obtenga sus números de IP, bien, y su puerta de enlaces y servidor DNS para poder salir a Internet, ¿ok? El módulo ya viene programado de fábrica para que pueda salir hacia Internet y se pueda comunicar directamente con la nube P2P de JFL y podamos acceder hacia nuestro electrificador, ¿sí? A través de la aplicación sin ningún problema. El puerto de comunicación de red que va a utilizar el electrificador va a ser el puerto 9090. Por defecto viene un servidor NTP. El servidor NTP es para que la fecha y hora actual del equipo siempre esté actualizada, ¿tá? Así que por defecto viene pool.ntp.org. Ustedes pueden modificarlo a la fecha, al servidor NTP que quieran. Volvemos a la pantalla principal. Recuerden que ahí vimos entonces la parte de cliente, con donde tenemos información, ¿sí? Algunos parámetros de configuración. Vimos la configuración de las horas, la configuración de los tiempos para lo que es armado, ¿sí? La parte de comunicación, que era súper complicada. Y por último vemos que podemos obtener la información del dispositivo o bien enviar los parámetros. Una vez que ustedes quieren guardar los parámetros, nunca deben olvidar, sí, que deben enviar esa información siempre una vez que modifican algo. De fábrica, ¿sí? Viene con todos los parámetros que vemos en pantalla, ¿sí? Por ejemplo, que la zona 1 se dispare de forma inmediata si el detector genera el contacto. Los tiempos por defecto vienen en 60 segundos, ¿sí? Y se podrían bajar tal vez a 30 segundos. Y la parte de comunicación por defecto viene habilitado de HCP para que tome el número de conexión a Internet de forma automática. Una vez que si se modifica algún parámetro, debemos enviar esa información al dispositivo, ¿está? Una vez que enviamos la información al dispositivo, el dispositivo se encuentra programado. Pero es importante destacar de que para que el electrificador tome todos los parámetros de configuración, tiene que estar desarmado siempre. Si ustedes tienen el electrificador armado, lo tienen funcionando y demás, si intentan hacer alguna modificación de parámetro, ¿sí? Van a enviar la información, pero esa información no va a ser guardada. ¿Por qué? Porque cuando el electrificador se encuentra armado, ¿sí? Está accediendo a todos los parámetros de configuración y esa parte queda protegida, ¿sí? Así que es requerido siempre que van a programar un electrificador que el equipo se encuentre desarmado y así ustedes puedan enviar toda la información, ¿sí? De configuración al electrificador, ¿ok? En la parte de monitorear, ustedes van a poder ver el estado, ¿sí? El electrificador en sí. ¿Sí? La parte de alarma se encuentra armada o desarmada, ¿ok? Y la parte de choque también. También vamos a tener diferentes pictogramas, o por así decirlo, alertas, que nos va a poder indicar si la sirena está sonando o bien si la sirena se encuentra apagada. Si las zonas, en qué estado se encuentran, ¿sí? También con las ayudas de qué significa cada uno de esos iconos. O sea, nosotros tenemos los iconos, pero si no tenemos una referencia, ¿sí? Debemos ir sí o sí hasta el manual. La aplicación ya nos da en pantalla, ¿sí? Las diferentes alertas para poder saber en qué estado se encuentra el sistema completo, ¿está? También vamos a poder ver las identificaciones, ¿sí? De los tipos de problemas que se podrían verificar en el sistema, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos baja batería de un sensor inalámbrico, eso no va a ser válido para nosotros porque no trabajamos con sensores inalámbricos. Si la batería del control remoto está baja, si hay un cortocircuito, ¿sí? En la parte de sirena, bien, y vamos a tener los diferentes tipos de errores. Si el estado está ok o bien si tenemos una anomalía, ¿está? Recuerden que me habían consultado si teníamos un registro de armado o desarmado. Sí, lo que podemos tener es un registro de intrusión, ¿ok? Cuando se disparó el sistema, vamos a poder acceder a ese tipo de registro, ¿sí? Que lo podemos hacer a través del software LinaCloud, ¿sí? Y de esa forma ir a la parte de monitorear una vez conectados al dispositivo y sacar el registro de a qué hora y qué fecha se disparó la alarma, ya sea por una zona o bien por la parte de choque, ¿ok?
pueden ver en pantalla, ahora tenemos un pequeño ejemplo de cómo se mostraría en pantalla la interfaz, indicando de que la zona 1 se encuentra disparada, o sea, que el sensor que conectamos, ¿sí?, está generando una detección. O bien, si la sirena está en estado de alerta, podríamos ver de que el icono de referencia de sirena se encuentra de color amarillo. En registro de instrucción vamos a ver sí, que se disparó, por ejemplo, zona 1. Fede, ¿querés saber si tenemos alguna consulta? Así es, Diego, hay una Excelente. pregunta. ¿Esto se Sí, puede usar como si fuera un panel de alarma independiente? ¿Se puede integrar a mi panel de alarma existente, ejemplo, una SP4000? sí, exacto. Por eso es que en los electrificadores disponibles tienen un conector, ¿sí?, que se llama monitoreo. Ese conector o esa bornera donde dice monitoreo es una salida, ¿sí?, el cual va conectada a la entrada de una zona de cualquier panel de alarma. Como puede ser una SP4000 o una SP5500, una Evo, ¿sí? Cualquier tipo de panel de alarma que, donde se va a utilizar una entrada de zona, ¿ok? Entonces, cuando el electrificador genere una alerta, esa salida de monitoreo le va a dar una entrada de zona a el panel adicional y de esa forma poder, por ejemplo, enviar una alerta a la central de monitoreo o a la aplicación Insight Goal en el caso que sea un panel de Paradox, ¿ok? Una pregunta de Ariel, si aumento los tiempos, ¿hago menos sensible el sistema y viceversa? Y sí, si uno pone, por ejemplo, zona inteligente y pone que la detección tiene que ser durante, no sé, 90 segundos, ¿sí? Se tiene que dar esa condición, ¿ok? Si el disparo es inmediato, bueno, la alerta va a salir de inmediato, tanto para lo que es la alerta sonora como la salida de disparo, por así decirlo, o bien la salida de disparo de monitoreo, que es lo que le da una salida de PGM hacia la entrada de zona de otro panel y tener una alerta, ¿ok? Esa salida de monitoreo puede ir a la entrada de zona de un panel de alarma Paradox u otra marca, y también pues, se me ocurre en paralelo a la entrada de alarma de un sistema de biovigilancia. Entonces, cuando el cerco, ya sea se dispara por la parte de choque o por la parte del sensor, el sistema de biovigilancia puede hacer el accionamiento de grabación de cámaras por la parte de perímetro, ¿ok? Perfecto. Hay una anotación, nos dicen, la zona inteligente es para evitar falsas alarmas, el tiempo es para que ocurra 2 disparos dentro del lapso de tiempo. Esto es un comentario que viene de nuestro compañero Fiesa. Bien, excelente. No Bueno, hay más preguntas. respecto a lo que era, recuerden lo que habían dicho, cómo se detectaba si el cerco estaba cortado y demás. Bueno, con el reconocimiento de perímetro podemos hacer la detección, obviamente para que todo funcione de forma correcta. Antes de poner todo en funcionamiento, tenemos que hacer una verificación de perímetro y decir, bueno, ya tenemos la obra finalizada. Si hay un corte de hilos, ¿sí? En la instalación, el sistema se va a disparar, ¿sí? Si hay una descarga o de choque eléctrico hacia un objetivo o un elemento que esté tocando el cerco electrificado, eso va a generar una alerta siempre, ¿ok? Tanto para la salida de sirena como la salida de monitoreo, y si tenemos el módulo de internet y una persona tiene la aplicación Active Mobile en el celular o en la tablet, va a recibir la alerta si tiene conexión a internet, tanto el módulo del electrificador JFL como la aplicación en celular o tablet si tienen conexión a internet, ¿está? Recuerden que la aplicación Active Mobile es totalmente gratuita. El cerco en sí es fácil de configurar, es algo muy simple, no tiene grandes opciones. La charla de hoy es para mostrar de que configurar un electrificador no es algo del otro mundo, sino que es algo muy sencillo, ¿sí? Sí hay que tener las normas de cuidado, ¿sí?
porque son equipos que generan tensiones altas y a la hora de manipularlo, sí, siempre hay que estar seguro de lo que se está haciendo. Y para las programaciones recuerden que hay que reiniciarlo o bien mantenerlo apagado para neutralización de firmware y luego encenderlo. O bien, si se va a hacer mantenimiento de la parte del alambrado, la parte que va a ir electrificada, ¿sí? Lo que tienen que hacer siempre es apagar el electrificador, ¿sí? Y desconectar los cables de alta tensión del electrificador. De esa forma, ustedes pueden trabajar de forma segura siempre, ¿sí? Y confiados de que no van a recibir por error ningún tipo de descarga nunca, ¿está? Eso es como cuando ustedes trabajan con tensiones altas, con 220 volts, que bajan las térmicas, ¿sí? Y ponen un cartel, ¿sí? Indicando de que se está trabajando en tal sector y que tal térmica no se debe accionar, ¿sí? Sería prácticamente lo mismo. En este caso, la ideal sería levantar los cables de alta y luego cuando se termina el trabajo, ¿sí? Volver a conectarlos para poder continuar con la verificación, ¿ok? Remarco entonces, una vez que configuraron los parámetros de Internet, o por así decirlo, que la conexión sea automática en el electrificador, la aplicación es muy simple de utilizar, es gratis, se puede ver el estado del sistema de alarmas, tanto de la parte eléctrica de choque como la de la detección de intrusión. Podemos hacer un armado completo o parcial, ya sea solo electrificador, solo la parte de alarmas o ambos en simultáneo, ¿sí? Y siempre vamos a recibir las alertas en el caso de que se genere una descarga de choque en el electrificador o bien el sensor conectado, cableado al cerco, perdón, al electrificador, genere una alerta, ¿está? Fede, quería saber si tenemos alguna consulta. Por ahora no, Diego. Bueno. Bueno, eso fue todo el curso de programación. Recuerden que vimos las recomendaciones para lo que es la instalación, la forma segura de trabajar, ¿sí? Las recomendaciones para lo que es la jabalina, cómo programar el control remoto, lo que hay que verificar antes de hacer una verificación, ¿sí? de perímetro, cómo se programa desde la aplicación Lina Cloud utilizando una computadora, los parámetros de configuración de Internet del electrificador. Y bueno, pueden ver de que es algo muy simple, es sencillo, y prácticamente hoy tienen ya los conocimientos, por así decirlo, para poder configurar y programar cualquier equipo JFL. No solamente de programar un control remoto, sino también los valores de tensión, sin de choque, y los parámetros de Internet. ¿Está? Hay dos preguntitas que entraron recién y después Sí. hablamos de la próxima capacitación. Una de Sebastián, si se puede poner un palano en el caso de colocar varios cercos en un cliente. ¿Si puede colocar un qué? Un palano, no sé qué es. Pasamos Ok. a la segunda, un plano, Ah, ahí va. ok. Bueno, sí, recuerden que toda instalación que generen, ¿sí? Siempre generen un plano. O sea, cuando ustedes hacen una instalación de un cerco eléctrico, hoy tienen el conocimiento de programación y las recomendaciones de lo que tienen que hacer para instalarlo. Pero nunca olviden de generar un plano con todos los elementos que usan. El modelo del cerco, los certificados que tiene, los elementos, cuánta distancia se utiliza entre el electrificador y el cerco y el alambrado, por así decirlo, o el cerco, los elementos que se utilizan, o sea, el famoso cuando hacen la cotización, que saber, bueno, son tantas varillas, tantos metros de alambre, se utilizan resortes, tenemos 4 curvas, tenemos, no sé, 2 curvas y luego tenemos, no sé, otro tipo de conexiones. Cuando ustedes generan una instalación cerco eléctrico y tienen todo eso detallado, armen una carpeta por cada cliente, así eso les va a servir como utilidad tanto al cliente, si una persona de otra empresa tiene que hacer mantenimiento, o bien para ustedes en un futuro tal vez no muy lejano, tengan que volver a hacer una instalación o una ampliación del sector y ya tienen todo documentado respecto a lo que es la instalación y los elementos instalados, ¿sí? Perfecto, Diego, muchas gracias. Bueno, hablamos de las próximas capacitaciones.
Mañana va a haber una capacitación muy interesante, la dará Diego también, sobre nuestra marca estrella Paradox. Recordamos que somos los únicos importadores y distribuidores en Argentina de producto Paradox. Es un sistema de alarma muy completo, confiable, de origen canadiense, que recomendamos mucho y tiene unas características únicas en el mercado como tarjetas no clonables. Seguirá la próxima semana una capacitación TACEX, que es una marca japonesa, tenemos el orgullo de representarla. Son sensores y barreras de máxima calidad y habrá en ese caso específico un sorteo. Todos los participantes de la capacitación podrán acceder a un sorteo para un producto, el PA450PI. Se podrá retirar en la ciudad de Buenos Aires o en el caso de ser en Argentina podemos hacer el envío. Las últimas 2 capacitaciones del mes serán sobre productos Hikvision, ColorView, que es básicamente una tecnología que permite ver imágenes en colores 24/7 y por lo tanto mejorar mucho la detección, porque es diferente si vemos en blanco y negro o en colores, tenemos mucha más información. Y por último, la capacitación sobre cámaras térmicas. Sabemos que las cámaras térmicas son percibidas como productos muy caros y poco accesibles, pero hay una nueva línea, una línea de productos Hikvision profesional, pero al mismo tiempo para el consumo masivo. Así que va a ser una capacitación también muy interesante. Termino contándoles que la capacitación, esa capacitación que han visto, la estaremos subiendo entre hoy y mañana en nuestro canal de YouTube. Le enviaremos una encuesta de satisfacción donde encontrarán el link para acceder a la capacitación. Nos encantaría si pudieran contestar a esa encuesta de satisfacción porque nos ayuda mucho en mejorar y armar capacitaciones siempre más efectivas y útiles para ustedes. Termino copiando, bueno, en la chat encuentran todos los enlaces de las próximas capacitaciones, así que si quieren empezar a inscribirse pueden hacerlo. Y además le voy a agregar por último el link del contacto comercial y del canal de YouTube. Bueno, no me queda otra cosa que saludarlos y agradecerlos y te dejo la palabra, Diego, para el cierre. Excelente. Muchísimas gracias, Fede, por la información respecto a los próximos webinars. Y bueno, de que toda la información la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Diego Sánchez, les mando un abrazo grande y les pido que se cuiden mucho.